Promoverá la salvaguardia de la festividad en su originalidad, siendo obligatorio rescatar los elementos propios para mantener la identidad de esta manifestación cultural, inmaterial, patrimonial, para lo cual se responsabiliza a los organizadores y a la comunidad de Píllaro. Una voluntad política de las autoridades, pero de todas las autoridades, sin minimizar a nadie, por una parte, sin tomar en cuenta ideologías, sin tomar en cuenta los credos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una fiesta tradicional del cantón. Ahora, el cabecilla tiene que tener un equipo, no un equipo que se forma solo para los días, sino tiene que tener un equipo inclusive que tenga su plan de trabajo, y les obligábamos a las expendedoras que pongan los precios. Los precios ahí. Entonces, eso, por ejemplo, no es problema y es cuestión solamente de socializar y ir mejorando y a su vez ir escuchando las opiniones de otras personas que ya están preparadas, que han participado. Por ejemplo, algo importante, la participación de la niñez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Papingo Producciones. En esta oportunidad estamos compartiendo el tema en un resumen, pues prácticamente lo que nos dejó la Diablada Pillareña de este año 2026. En esta oportunidad estamos con el doctor Edwin Cortés Naranjo, el ex alcalde acá del Cantón Santiago de Píllaro, y una pieza fundamental para que hoy en día la Diablada Pillareña sea declarada Patrimonio Nacional, y ustedes saben pues cómo genera la actividad económica y todo lo que esto conlleva. Pero bueno, eso vamos a ir en detalle. Por ahora, doctor, bienvenido a Papingo Producciones. Gracias, un agradecimiento por la invitación y un saludo cordial a la ciudadanía que nos están observando y escuchando. Doctor, alguien dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver usted aquí con la fiesta, no? ¿Y por qué le invitan? Bueno, la cosa es que desde nuestro punto de vista, usted es una pieza fundamental dentro de la festividad. Era una fiesta que estaba en ese entonces venida a menos, ya prácticamente a punto de desaparecer. Usted algo le vio por allí, en este caso a la fiesta, y se empezó a trabajar en aquello hasta lograr lo que es el patrimonio. Del patrimonio yo puedo decir un antes y puedo decir un después. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de vivir aquí y ver todo cómo ha ido evolucionando. Pero mi pregunta va, doctor, ¿cómo ha visto usted todo ese cambio del patrimonio para acá? Gracias. Bueno, en lo que tiene relación a la diablada pillareña, primero debemos indicar que a raíz del año 1996 que ingresamos a la municipalidad, eh, felizmente tuvimos un equipo de concejales que supieron apoyar las ideas de la alcaldía. No hay que olvidarse que el Consejo Municipal está integrado por el alcalde y por los concejales, de tal manera que es un cuerpo colegiado el que tiene que ir resolviendo los problemas y las dificultades que tiene la municipalidad dentro de un cantón. Yo comenzaría dentro del análisis preocupado porque a raíz de que se declaró como patrimonio cultural, tenemos la declaratoria que nos entregaron en el año 2009, ¿no? Así pues. Y uno de los temas importantes que dice dentro de la declaratoria de patrimonio, no, les voy a leer un poquito con relación para Sí. ir viendo cómo ha ido evolucionando o no. El artículo primero dice declarar como bien perteneciente al patrimonio cultural inmaterial del Estado a la Diablada Pillareña, festividad que se celebra en la ciudad de Píllaro, provincia de Tungurahua. El artículo 2
se promoverá la salvaguardia de la festividad en su originalidad, siendo obligatorio rescatar los elementos propios para mantener la identidad de esta manifestación cultural, inmaterial, patrimonial, para lo cual se responsabiliza a los organizadores y a la comunidad de Píllaro, su conservación y preservación. El artículo 4 dice: el espacio histórico y antropológico para la realización de la diablada pillareña es la ciudad de Píllaro, especificado en el expediente técnico que tiene el Instituto Nacional. Y el artículo 5 dice: el presente acuerdo entrará en vigencia el momento mismo de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Comuníquese y publíquese, dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de diciembre del año 2008. Aquí lo que nos da la responsabilidad es en sí a toda la ciudadanía del Cantón Píllaro. Y dentro de la ciudadanía del Cantón Píllaro están los organizadores, como por ejemplo los cabecillas. Está la autoridad, las autoridades. No solamente hablemos del gobierno local, sino hablemos de jefatura política, hablemos de Policía Nacional, hablemos de educación, porque la responsabilidad, hablemos de los funcionarios de salud, del Ministerio de Salud, y todas las fuerzas vivas del cantón. Entonces yo sí tengo un poco de preocupación porque ha transcurrido los años y sí es verdad que ha ido evolucionando, pero yo creo que hay que ir buscando una mejor organización. Entonces, claro, no podemos hacer una comparación, lo que fue en el año 1997, que ya nosotros como municipio asumimos el primer compromiso, diríamos, prestando la banda a uno de los dos grupos, porque era Tungipamba y Marcos Espinel. Luego, con el apoyo de los señores concejales, me acuerdo que en el año 98, ya con los recursos de los concejales y del alcalde, dimos un aporte a la comparsa que no tenía la banda. Así, hicieron una vaquita. Claro, es que justamente porque decíamos, a ver, el único beneficiado es la comparsa que rápido presentó el oficio solicitando la banda, y el otro grupo. Entonces ahí viene la idea, nació la idea, e inclusive el cambio de la denominación. Nosotros antes escuchábamos solamente los Diablos de Píllaro, y dentro de los Diablos de Píllaro estaba los Diablos de Tungipamba y los Diablos de Marcos Espinel. Entonces comenzamos nosotros con el proceso de hacer el planteamiento, y las primeras visitas que se hizo en el Instituto de Patrimonio Nacional, pues como que no le dieron mucha importancia. Decían que tiene que hacerse un trabajo más amplio. Argumentar de mejor manera. Exacto. Entonces, ese fue el trabajo que comenzamos a hacer, y poco a poco fuimos avanzando hasta cuando ya se logró obtener este resultado. Pero este resultado no es ni del alcalde ni de los concejales, sino este fue el resultado de todo el pueblo de Píllaro. ¿Por qué? Porque los representantes del Instituto de Patrimonio Nacional, ellos vinieron a hacer un trabajo de investigación, y dentro del trabajo de investigación, pues existieron muchos personajes, muchos actores, que inclusive nosotros no sabíamos, quienes ya dieron su opinión, su criterio, sus vivencias con relación al tema de la diablada. Entonces yo creo que ahora que ya ha transcurrido el tiempo, que ya ha evolucionado, porque no podemos hacer esa comparación, porque ahora le veo más difícil. La población ha crecido, entonces yo creo que aquí tiene que haber una voluntad política de las autoridades, pero de todas las autoridades, sin minimizar a nadie, por una parte, sin tomar en cuenta ideologías, sin tomar en cuenta los credos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es una fiesta tradicional del cantón.
si bien estuvo identificado desde el sector rural, ¿por qué? Porque creo yo que nace esto desde la época de la colonia. Alguna vez conversábamos con Osvaldo Guayasamín y él decía, claro, el diablo viene a América con la conquista, con la religión católica, ¿no? ¿Por qué? Porque antes nuestras comunidades adoraban a los fenómenos naturales, al agua, a la luna, al sol. Entonces, de ahí es lo que nosotros consideramos, y yo personalmente creo que las autoridades deben unirse. Debemos unirnos, autoridades, con la sociedad civil y con todos los sectores. Yo pienso que, de acuerdo a lo que nosotros pensábamos también en esa época, yo pienso personalmente que se debe realizar la conformación de un comité cantonal permanente de cultura, porque no deberíamos quedarnos solamente con el tema de la diablada, sino abarcar lo que es los danzantes, lo que es el huaco y lo que tenemos ahora, la tragedia de la parroquia de San José de Poaló. Entonces, la conformación de un comité permanente, ¿no? Autónomo, ahí sí viene el tema de la conformación de este comité. ¿Para qué? Para solicitar a la municipalidad, al gobierno local, la creación de una ordenanza en la que se fije un presupuesto exclusivamente para lo que es estos eventos culturales. Ya no solamente el tema de la diablada, claro, la diablada es el tema central porque a nivel nacional, internacional nos conocen. Píllaro está identificado, conocido por el tema de la diablada. Esa es nuestra identidad. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Pero sin embargo, podemos avanzar un poco más con relación a lo que tiene que ver el tema cultural a nivel cantonal. Y otro de los temas que deberíamos realizar es, una vez que se tenga esa institución, esa organización, ¿no? Tenemos la ordenanza, debemos realizar un plan estratégico, ¿no? ¿Cuál es la visión y la misión? ¿Cómo quiero verle yo como pillareño a la diablada de aquí a 20 años? Y en el entorno de Píllaro. Lógicamente, entonces de aquí a 20 años o 30 años o 15 años, ¿cómo queremos ver? Entonces, este plan estratégico tiene que estar conformado por mesas de concertación, por ejemplo, con relación a seguridad ciudadana, con relación a educación, porque esto tenemos que transmitir a nuestros ciudadanos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. El tema de salud, cómo vamos a proteger a nuestros turistas, cómo vamos a ir creciendo. Entonces, la ilusión de uno, ¿cuál es? De verle de aquí a unos 10 a 15 años, comparándole a lo mejor con un carnaval de Oruro en Bolivia. Entonces, pero con la participación de los pillareños. Entonces, lo negativo que estoy viendo también es la participación de ciudadanos que vienen de otros sectores y se está perdiendo la imagen que tiene el diablo, ¿no? E inclusive yo recuerdo cuando pequeños nosotros teníamos miedos cuando venían la comparsa de diablos a Píllaro, se tomaban, como decimos, la ciudad, pero al comienzo con un miedo. Yo he comparado inclusive como cuando sueltas a un toro bravo en la calle, la gente corría a los lados y después en la esquina cuando ya se ponía a bailar la comparsa, la gente comenzaba a llegar. Entonces el personaje del diablo, si bien era un personaje bien agresivo, ¿no? Claro que los tiempos han cambiado, pero no podemos permitir también, y eso hay que socializar, es un trabajo duro que debemos hacer. ¿Para qué? Que el baile sea solamente la gente que conforma la comparsa. Y ahí viene la responsabilidad de los cabecillas, porque ahora estamos viendo que en ciertos momentos no pueden controlar. Pagas el ticket y bailas. Exacto. Entonces,
también hay que ver el tema económico y por qué es necesario la inversión, diríamos, de recursos del cantón, porque ya tenemos que socializar, conversar con los cabecillas para determinar un número de personas específico que va a conformar su comparsa. Ahí estamos viendo, inclusive ya está dando resultados. Por ejemplo, la comparsa de Minga. No es que quiero a lo mejor dejar de lado o criticar a los otros, a alguien toca mencionar. pero ya se está viendo. Por ejemplo, yo observé, no hay muchas guarichas. Guaricha, Los diablos bailan en forma controlada. ¿Por qué? Porque se ve que asisten a los repasos. Y yo he estado presente en los repasos en algunas partes y he visto, y eso es importante, por eso es que también debe apoyarle, se debe apoyar a los cabecillas. ¿Cómo? Yo pienso, por ejemplo, o mejorar la idea, tiene que haber unas escuelas de danza, ¿no? Para la diablada, qué sé yo, unas escuelas ocasionales que el gobierno municipal pague, ¿no? Al cabecilla específicamente, que él es el que tiene que enseñar a bailar. Entonces, ha mejorado muchísimo en lo que tiene que ver el baile de línea. En años atrás, el grupo del baile de línea eran muy pocos. Teníamos 6 parejas, así, más o menos. Entonces, eso ha mejorado y nos causa una gran emoción de ver ya ese espíritu que tiene el ciudadano para disfrazarse. Ese espíritu tiene que estar dentro del personaje del diablo. Otro tema que me causa preocupación es el tema de la vestimenta. Y en la declaratoria de patrimonio, ahí tenemos cuáles son los elementos. Antes de irnos a la vestimenta, también quisiera ahondar un poquito en este tema, que estamos en el tema del diablo, y antes de ir a la vestimenta, es que la guaricha se está repoblando, o sea, se está aumentando y los diablos están, pero en un grupo muy reducido. Es decir, alguien dijo, es como que viene la hinchada de la Liga de Quito. Claro. Todo está blanqueando y asoma una pequeña franja roja nomás. Antiguamente no era así, eran más diablos que guarichas. Claro. Y el tema fundamental ahí, el personaje importante dentro de la diablada es el diablo. El diablo es el personaje. Entonces, por lo tanto, la vestimenta del diablo tiene que ser nítida. O sea, que llame la atención. Exacto, y el color rojo. El rojo es el que tiene que llenar. Y en el tema, por eso es necesario que ya se vaya trabajando. Por ejemplo, ya tenemos un buen trabajo que han hecho ya los cabecillas, ya tenemos la asociación de cabecillas, ya hay una institución con la cual tenemos que conversar, ¿no? Y ir socializando, como decía. Entonces, ya dándole el momento en que tengamos un comité cantonal, habrá ciertas disposiciones que el cabecilla tiene que sujetarse, así como también tiene el derecho de pedir ciertas ventajas. O sea, más o menos como un matrimonio. Exactamente. O sea, no es que yo aquí soy la autoridad, yo hermano, no, aquí tenemos que, nos ponemos de acuerdo, aquí yo cedo, aquí tú cedes, y la fiesta la vivimos en paz todos. Y ir pensando en lo que queremos nosotros a futuro, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere la comunidad, nuestro pueblo. Hemos ganado bastante con la identificación, uno se siente feliz, por ejemplo, si va a alguna parte y, dice, ustedes son de la tierra de la diablada, ¿no? Entonces ya es nuestra identidad de pillareños. Entonces, eso por una parte. Dentro de lo negativo, por ejemplo, que ya es hora de ir mejorando, a mí me llamó la atención cuando estaba en el Instituto de Patrimonio Cultural. Yo discutía de dónde parte la diablada, decía de la calle Pichahuazo y por la calle Rocafuerte. Y ahí los investigadores dijeron, no, la diablada arranca desde la esquina del Villacrés. Entonces yo también me puse a
Digo, pero esa es la Tipiyaguazo y la Rocafuerte. Dice, no, pero tenemos que poner o tenemos que hacer constar cómo identifica nuestra gente, ¿no? Entonces me llamó la atención. Entonces, ahorita que ya están organizados, obligatoriamente, sean de la Ciudad Nueva, sean de la Florida, sean de San Vicente, de San Andrés, la entrada tiene que ser por la calle Rocafuerte, por la esquina de Villacrés, como se conocía. Entonces, esa es la tradición, es lo que dice el mensaje en sí del Instituto de Patrimonio, que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar lo que era la tradición como era. Por ejemplo, no podemos evitar el tema del uso del volador. No, pero ¿cómo se inicia la fiesta? Porque esa es una forma inclusive de identificar en dónde están, ¿no? Pero con mucho cuidado. Claro, ya con las precauciones del caso. Entonces, en el tema del baile, de las parejas de línea, yo creo que en eso hemos logrado, hemos avanzado bastante. Se preparan en los repasos, es importante, pero no solamente tienen que repasar las parejas de línea, sino también el diablo. El diablo tiene que sacar sus 7 pasos. Los 7 pasos tiene que sacar. No nos interesa decir, estos son exclusivamente. Ahí viene la habilidad del personaje y demostrar, es que antes nosotros recordamos que el diablo era un personaje, pero plenamente identificado, ¿no? Disculpen el término, como ahora dicen, cuerpo atarzanado, dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era del campo, especialmente. Las personas del campo eran los que se identificaban saliendo a bailar, y especialmente de los 2 sectores tradicionales, Marcos Espinel y Tumipán. Después ya aparecen Huangibán y todos los sectores, Chacata. Entonces, como es una fiesta popular, nosotros, nosotros como ciudadanos tenemos que pensar que tenemos que recibir a todos, pero ya en forma organizada, ya tener un trazado del recorrido, cómo va a realizarse. Y yo aspiro, y ahí quizá yéndome un poquito en contra de lo que manifiesta el Instituto de Patrimonio, la necesidad, digamos, en este caso, lo que va evolucionando, la presencia masiva de los turistas, ya nos va a obligar de que tenemos que hacer un desfile. Un desfile. Bueno, ahí sí nos vamos a meter en una controversia. Sí, entonces justamente eso es lo que se quiere, que haya una controversia, que haya un diálogo, cuál es lo positivo, cuál es lo negativo, qué es lo que queremos, o a lo mejor le damos otro giro, ¿no? O sea, yo digo, por ejemplo, un desfile, no sé si ustedes han mirado el desfile del Carnaval de Oruro en Bolivia, es un patrimonio nacional, igual, ¿no? Y es una maravilla porque solo la banda de músicos está conformada por 70, 80, 100 músicos. Y de ahí va la comparsa. Entonces, eso, bueno, es una ilusión que uno tiene personalmente, ¿no? Pero tenemos que socializar, conversar, inclusive con la participación quizá de miembros del Instituto de Patrimonio Cultural. Claro, pero yo creo, doctor, que bueno, el desfile se nos va a complicar bastante porque no fue concebido así, pero sí manteniendo la misma identidad de lo que es la participación de cada una de las partidas, se pudiera organizar de una mejor manera. No desfile, pero sí digo usted, a ver, esta partida X entra 10 de la mañana y tiene todo el tiempo necesario para hacer el recorrido. Tal partida entra, digo usted, a las 10:30 o a las 11, porque las partidas están entrando, pero están entrando, digamos, a la 1:10, 1:20, 1:30, o sea, están pegadas. Pero si nosotros separamos, ahora sí, a ver, usted va a entrar a las 10 de la mañana, vea, tiene todo el espacio para hacer su participación. Igual, digo, por lo menos con media o una hora de diferencia de una a otra, entonces se va a ver, o sea, aún el turista va a estar en este caso más cómodo para poder participar. Porque ve la
y al mismo tiempo hacemos por acá la otra y cuando hay veces que chocan y no hay cómo movernos porque tampoco las calles ya no dan para más. Claro. Otro tema que me preocupa y bastante es justamente la participación de personas que no han repasado la vestimenta. Salen como quiera y eso tenemos que cuidar. ¿Y quién tiene que cuidar? El Ahí es el cabecilla. cabecilla. Ahora, el cabecilla tiene que tener un equipo, no un equipo que se forma solo para los días, sino tiene que tener un equipo inclusive que tenga su plan de trabajo. Tiene que presentar su plan de trabajo. ¿Por qué? Porque si tenemos el apoyo económico, ¿no? También tienen ciertas responsabilidades que cumplir y hacer una planificación desde el proceso de los repasos estaría. Y el tema de la vestimenta me causa mucha preocupación porque salen como quieran. Salen con camisas de cualquier color, inclusive algunos salieron hasta desnudos, que eso es una vergüenza. Entonces, eso tenemos que cuidar. Otro tema que me preocupa y ya que hay que ir avanzando y mejorando es el tema del descanso. Yo no descanso ahora. Los lugares del descanso. Ahora, yo iba a seguir bailando porque bueno, está lleno de puro turista ahora el espacio del descanso. Justamente en el descanso se puede aprovechar la presencia del turista, pero que ese lugar tenga los servicios básicos, ¿no? Bien arreglado, no en forma espontánea, quizá así nomás. Antes yo recuerdo que los descansos, bueno, claro, como eran dos compas pequeños, el descanso era en una casa cerrada, ¿no? Y no, prohibido sacarse las máscaras en la calle. Nada de sacarse, tenías que aguantarte hasta cuando ingreses al descanso. Entonces, y en el descanso se puede aprovechar hasta para el tema económico, el tema gastronomía, por ejemplo, para el turista, aprovechar. Ahí sí, el personaje, el diablo, la guaricha o los de línea, las fotografías con los turistas, inclusive hacerle disfrazar. Podrían disfrazarse ahí los turistas, pero ahí, no no es parte de la comparsa. Eso debemos cuidar. Como ahora llegan los youtubers, pagan el ticket, se disfrazan y van haciendo ellos el video. No, eso estuvo totalmente mal. O sea, son personajes que no son pillareños. Y nosotros tenemos que cuidar la esencia de nuestra cultura pillareña. Nosotros los pillareños tenemos que asumir ese compromiso para formar las comparsas y salir a bailar. Ese es el pillareño, no gente de afuera. Ahora, claro, si en forma, como dicen popularmente, si ya juró la bandera el píllaro, bueno, tiene derecho. Hay otra cosa. No, lo que pasa es que también, o sea, nosotros mismos estamos un poquito haciendo devaluar nuestra festividad, porque viene X, Y, Z. ¿Cuánto cuesta el pasaje? $3, toma pago y ya estoy. No debería ser así, o sea, deberíamos nosotros, en este caso, claro, hay un trabajo en lo que es municipalidad, lo que es cabecilla, a lo mejor un aporte económico un poquito más fuerte de lo que le dan solo para la banda, porque también es un trabajo que ellos hacen, pero que es un poquito más fuerte. ¿Para qué? Para que podamos conservar lo que es la cultura tal cual, porque ahorita lo que estamos viendo, sin tratar de ofender a nadie, pero también es un negocio. Es decir que esta partida, yo soy una partida que no soy tradicional, si que me vienen unos 500, 800, salgo aventajado. Claro. Y los que tienen partidas que son tradicionales, que están cumpliendo con la tradición, como que salen un poquito perjudicados también. Pues. Claro. Entonces, lógicamente aquí viene el tema don dinero. Pero para eso es lo que necesitamos la organización. Entonces, la organización dice, muy bien, aquí vamos a poner ya ciertos requisitos, ciertos parámetros. Por ejemplo, cada comparsa sale con 200 diablos, por decir, 20 guarichas o 50 guarichas, por decir. Los de línea mínimo tienen que ser 20 parejas, por decir. Entonces, de esa manera ya nos vamos organizando.
¿Por qué? Porque estamos viendo los problemas que hemos tenido de seguridad, de la delincuencia se ha Ajá. aprovechado, la vestimenta, tenemos que hacer un acercamiento, ¿vea? Socializar con nuestros artesanos, los que hacen las prendas de Ajá. vestir. ¿Para qué? Para que ellos orienten y que el personaje del diablo, por ejemplo, tiene que ser todo color rojo, todo tiene que ser color rojo, e inclusive hasta las caretas, ¿no? Otro tema que si bien está evolucionando y claro, en base al desarrollo tecnológico también es un poco difícil, pero la idea del Instituto de Patrimonio es de que, por ejemplo, las caretas, las máscaras nuestras, tienen que continuar siendo construidas con papel, como tradicionalmente se ha venido haciendo. Entonces, eso es otro tema que también tenemos que tratar de Entrar. ir conservando. Ah, Dice que debemos conservar lo ah, que nuestros mayores ujú. tuvieron antes. Entonces, esa es la posibilidad. Ahora, claro que eh, le vamos a dar mayor responsabilidad a un cabecilla, pero es que ya el cabecilla no va a ser solo. Él Claro, tiene que tener su su equipo de equipo de trabajo trabajo. y su equipo de trabajo no improvisado, Ah, sino también con conocimiento. E inclusive me atrevería yo, de acuerdo a la forma como vayan organizando, cada comparsa inclusive debería tener su equipo de seguridad. ujú. Eso me gustó un poco en el tema, por ejemplo, en la comparsa de la Minga, que iban controlando que no tomen licor a los diablos. Entonces, y que se dediquen a bailar, ¿no? A lo que A lo vinieron. que, exacto, el objetivo es ese, presentarse bailando, ¿no? Esa es la distracción que le damos al turista. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, bueno, en el tema del comportamiento del diablo, más bien parece que son personas ajenas a las nuestras, las que han dado malos espectáculos, ¿no? Eso no se debe permitir, no se debe permitir. Y también es que la gente que se disfraza, no todos, pero hay gente que se disfraza, que no sabe cuál es el papel, en este caso del diálogo, cuál es la función del diálogo. Porque, ¿qué tiene que hacer? Si yo estoy en una partida, unos 4, 5, 6 diálogos van adelante abriendo el espacio. Mientras que los demás van girando Alrededor. alrededor de la línea y otros en cambio van atrás cerrando todo lo que es la participación. Pero muchas veces yo he visto en algunas partidas que la banda deja de tocar la música y todos quedan parados, cuando normalmente no debe ser así. La banda dejó de tocar, sí, la línea empieza en lo que es en este caso aflojar las piernas, dice pasé, va, viene, pasé, pero los diablos, ellos siguen caminando, no se quedan parados, siguen Claro, caminando alrededor de la línea. deben seguir caminando. Entonces, yo creo que la conformación de este organismo es la base fundamental y tiene que ser un organismo autónomo, ¿no? Un organismo autónomo que esté conformado por todas las fuerzas vivas del cantón. Y yo creo que para la elaboración del plan estratégico es necesario que todos participemos de una o de otra manera. Unos tendrán una idea, otras otra, y sacarlo mejor, porque esto es lo positivo, diríamos, para el cantón, es la reactivación económica al comienzo del año. Pero, dijo el descuartizador, doctor, hay que ir por partes. La propuesta no es mala, es buena, pero pongamos los pies sobre la La tierra. tierra. Ya, vivimos nosotros una realidad política que no creo que vayamos, digo usted, a llegar al diálogo. Y no por esta administración, no sé quién vendrá después, pero como voy viendo yo el panorama político, cualquier persona que llegue, o sea, yo llego de autoridad y no estoy para socializar, no que yo soy el fulano de tal y punto. Entonces allí es cuando nosotros como cantón vamos perdiendo. Diferente es, digo usted, bueno, yo soy aquí la autoridad en esta línea, yo soy la autoridad acá en la otra línea y cada uno tiene sus diferentes líneas de autoridad. Vamos a unir las fuerzas y vamos a pensar en un solo objetivo,
En este caso, lo que es la fiesta de principio de año, Diablada Pillareña. Ejemplo, la autoridad de educación, distrito, tranquilamente, con una buena gestión, se puede usar en este caso aún las mismas escuelas en esos días, esos espacios, para tener como descanso. ¿Por qué? Los espacios que tenemos ahorita como descanso, que son particulares, alguien compró el terreno, construyó y ¿qué vamos a hacer nosotros de allí? Ujú. O sea, como usted dice, si hacemos un plan de aquí a unos 10, 20, 30 años, ¿qué va a pasar con los descansos? ¿Dónde van a ir a descansar? Porque la población sigue creciendo. Lógico. ¿Y cómo nos vamos a manejar allí? Bueno, y el tema que usted toca de educación, los espacios, en algunos casos sí se ha ocupado anteriormente. Más bien a raíz del cambio del sistema educativo, no se puede ahora utilizar los, los establecimientos educativos ni siquiera para el deporte. Pero me acuerdo antes que sí, en algunos casos sí utilizaron las escuelas, los espacios de las escuelas. Y eso daría una mejor forma de presentación, inclusive hacia los turistas, ¿no? Y cada, por ejemplo, ahí en este caso, cada grupo de la comparsa sería el responsable del cuidado. Lo que sí tenemos que preocuparnos es en el tema de seguridad. Si bien se presentó un plan de contingencia, pero no nos dan ninguna información a la ciudadanía. ¿Funcionó el plan de contingencia? ¿No funcionó? ¿Qué faltó para el próximo año decir esto hay que apoyar? ¿No? Faltó a lo mejor contingencia de la policía, no faltó, estuvo completo, se cumplió las metas que se trazaron. Aquí hace falta la presencia, no sé quiénes son, ni no sabemos quiénes conforman el Consejo Cantonal de, de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación Ciudadana debería solicitar una información, una rendición de cuentas a las autoridades, ¿no? No con el ánimo a lo mejor de hacer quedar mal, sino más bien para ver cuáles son los procesos que se han seguido y qué es lo que falta para el próximo año enmendar, Ir mejorando. ¿no? Para el próximo año, si a lo mejor económicamente, por decir, a la policía le faltó para traer más personal, necesitó más ayuda económica, por decir, ¿no? Entonces, para pedir, pues para ver si la autoridad también en forma planificada ya al hacer su presupuesto, elabora el presupuesto ya pensando como dejando ya un rubro para tal actividad. Entonces, eso, por ejemplo, nos falta. Yo al menos no he tenido ningún conocimiento sobre el plan de contingencia que realizaron. No han dado ninguna información o a lo mejor yo estoy equivocado. Bueno, de alguna manera en algo se cumplió y sí se ha mejorado No, en algunas de lo cosas. que se observó, o sea, Sí. sí, el trabajo Está está dado, dado, sí. pero ahí también tenemos que sincerarnos como autoridades. ¿Cumplimos con los objetivos O o no quedamos, cumplimos? o quedamos ¿Por, debiendo. por qué no cumplió? Porque ya no es problema suyo, no es problema de la autoridad, sino a lo mejor alguna cosa nos falló, faltó un diálogo, ¿no? Porque el trabajo tiene que ser mancomunado. Entonces, por eso digo yo que deberíamos tener un comité permanente que se encargue de hacer una planificación anual de las actividades culturales. Y eso nos va a dar, si bien no vamos a tener réditos económicos para las instituciones, pero esos réditos económicos vienen para el trabajador informal, y damos la oportunidad a nuestros ciudadanos que sean emprendedores. Por ejemplo, una lo positivo que hemos conseguido es, por ejemplo, en los 6 días de la Diablada, los garajes, Ajá, los ¿no? parqueaderos. Entonces ya los parqueaderos, entonces la ciudadanía ya tiene un ingreso y hay que tomar en cuenta que en Piliaro tenemos las dos fiestas únicas grandes, que es la Diablada y las fiestas cantonales. Pero ahorita la Diablada le borró la fiesta cantonal. Lógicamente, inclusive yo recuerdo cuando estábamos en el año 2006, hicimos un análisis económico, me dieron haciendo
un análisis económico del circulante, el circulante que se daba en el año 2006 en las fiestas de la Diablada era de $1.500.000 y las fiestas de Píllaro circulaba $1.000.000. Entonces, pero tenemos que unir, tenemos que tomar en cuenta a las instituciones del Estado, tenemos que tomar en cuenta a las instituciones, a los gremios particulares, por ejemplo, el transporte. Vamos, del transporte también, a ver, mejoramos el servicio a los turistas, porque esto es un trabajo integral. Todos somos parte de la fiesta. Un trabajo integral. Sí. El tema de gastronomía, dimos una buena atención o explotamos, nos aprovechamos del precio. Entonces ahí tiene que haber un control de precios. Nosotros, por ejemplo, recuerdo cuando pusimos ya el tema de comidas, hablamos en la calle, en la calle Urbina entre la García Moreno y la Bolívar, y les obligábamos a las expendedoras que pongan los precios. Ahí. Entonces, eso, por ejemplo, no es problema, y es cuestión solamente de socializar y darle esa seguridad al turista. Ya vemos que hay, en lo que tiene que ver a hotelería, ya va creciendo la ciudad, ya también una reunión con los propietarios de los hoteles para que determinen ver la calidad, ahí interviene el Ministerio de Turismo también, ¿no? Y algo que nos hace falta es el complemento. Yo recuerdo antes de cuando éramos muchachos y también ya participábamos, después de la Diablada, ya creí. Los diablos, ya, las comparsas se van, pero a partir de las 7 de la noche comenzaba el tema de los remedadores. Pero ahora tenemos el barrido. Entonces, ahí, por ejemplo, está mal. El pobre turista, ¿qué tiene que hacer? Lo que sí debemos es el tema del control del alcohol. Eso sí es un tema bastante difícil. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de los inocentes y las comparsas urbanas. Las comparsas urbanas que teníamos de los barrios. Entonces aquí, por ejemplo, revivir ese espíritu a nivel barrial, tomar en cuenta a los barrios que tengan su directiva y que sean el soporte para la noche vuelta a tener esas comparsas. Yo recuerdo que creo que fue por el año 2000 que también participamos inclusive como municipalidad con una comparsa. Entonces, y habían algunos barrios. Entonces, vamos a complementar el tema del entretenimiento para el turista. Que se fortalezca la cultura, porque ahora con la cultura de la borrachera viene el barrido y se acabó. Ya no hay remedador, no hay vaca loca, todo se echa a perder. No, eso ahí creo que estamos equivocados. Ahora, pero lógicamente que ante las circunstancias, ¿no? Hay que buscar los mecanismos cómo controlar el tema del alcohol. Por ejemplo, en el caso nuestro, cuando estábamos en la administración, nosotros con la policía y las juntas del campesinado que nos apoyaban, nosotros hacíamos ese trabajo en la entrada de las vías, especialmente la vía Ambato-Píllaro. Arriba en la quebrada de la quebrada seca que decimos, al lado de Ambato, ahí mismo ya hacíamos, ahí sí como decían, el barrido, el tema, porque hay muchos vehículos particulares que traen los licores y vienen a vender, y en la orejita te van diciendo un cariñito, le vendo, como sea, y están estacionados por ahí, y ellos son los que ahí vienen prácticamente a dañar la fiesta. Ya. También hay otra cosa, doctor, que sí me he puesto ahí a analizar en este tema. Tenemos el recorrido, y dentro del recorrido, cada zaguán, por esos 6 días, se convierte en cantina. Yo traigo allí, digo usted, mi pequeño parlante, pongo la música, y ya pasó la partida, o así subo el volumen y empiezo a vender mi cualquier cariñito.
sobre todo cuando ya salen a las 6 de la tarde, que se van ya a su comunidad cada partida, yo quedo aquí con mi disco móvil, claro, pues no tengo ni permiso. Esto es un zaguán o es un gabinete de belleza, pero ahorita no, ahorita es claro, la oportunidad. Allí yo he visto como un foco de que la gente se agrupa y por esos grupos que hay es obligatorio lo que es el barrido. Pero si yo ya quito, digo usted, del recorrido a todos esos puntos de infección, podríamos decir de esta manera, si elimino a ellos, ya la gente no se me va a agrupar y voy a tener el espacio cultural para los otros eventos que deben complementar dentro de la fiesta. claro. Es importante eh, tiene que haber una organización, tiene que haber, lamentablemente hemos dejado pasar algunos años y eh, bueno, en el tema cuando estábamos nosotros, todavía, yo diría que todavía podíamos controlar porque recién estábamos comenzando con el proceso, pero en cambio ahora ya con la publicidad y la tecnología, inclusive ya el tema de difusión, inclusive casi ya no hay necesidad, porque yo recuerdo para el tema de la diablada al jefe de cultura le mandaba con los afiches hasta Tulcán al norte y hasta Cuenca al sur, y mandábamos a Guayaquil y mandábamos, aprovechando los nexos con los gobiernos municipales, mandábamos los afiches para dar publicidad, porque necesitábamos que se dé esa publicidad para que crezca este tema con el fin de que el Instituto de Patrimonio nos califique. Entonces, ese fue un trabajo. Pero en cambio ahora ya la tecnología nos ha ayudado. Yo, por ejemplo, soy agradecido de las comparsas, eh, a veces por aprovechar el espacio de televisión, y teníamos que ir 4 o 5 de la mañana para presentarnos 5 minutos o 3 minutos en televisión, y han sido gente de cualquiera de las comparsas que nos han colaborado, y claro, ya después con la escuela de danza ya teníamos un equipo propio para hacer las presentaciones. Entonces, todos esos temas, yo creo que eh, tenemos que partir de una autoridad, diríamos, de un control ciudadano también. Claro que, por ejemplo, el Instituto de Patrimonio nos prohibió como municipio que nosotros seamos los organizadores, pero si formamos un comité y ese comité está conformado por diferentes representantes de la sociedad civil, entonces no habría ningún inconveniente. Ahí tenemos el comité permanente de las flores y de las frutas, por ejemplo, ¿no? Todo el año están trabajando en ese tema. Y por ejemplo, el comité permanente de las flores y las frutas, ellos obtuvieron la declaratoria de patrimonio cultural después de nosotros. Entonces, ahí como que nos estamos quedando en el tema de la organización. Sí, es un tema de bastante análisis. Como yo sé decir, el tema de hablada es como un fenómeno Barcelona. El que no es hincha de Barcelona está en contra de. Yo diría de la liga. Bueno, pero más o menos así. Otro punto, doctor, dentro de este análisis es el recorrido. En estos últimos 2, 3 años se ha mantenido el recorrido, pero es algo, digo usted, que viene uno, cambia, viene el otro, cambia. Y a mí me admira muchas veces que hay personas que no saben nada de la fiesta y son los que dan el criterio. Señor, es que por aquí va el recorrido. O sea, deberíamos nosotros, como quien dice, plantear un recorrido que quede por lo menos unos 5, si es posible, 10 años. Señores, vea, este es el recorrido por esta década. Claro, ese es llegamos al punto de la organización. Ahora, en el tema del recorrido, tenemos que, si trabajamos en forma planificada, ahí es importantísimo la opinión de los bailarines, de los representantes de los bailarines, ni siquiera del cabecilla, sino de los representantes, del actor, pues, del que participa. Ese recorrido me canso,
si puedo cumplir, entonces el espacio, el suelo está apto para el baile o tenemos que solicitar la colaboración de la autoridad para que mejore la presentación de esas calles, ¿no? Entonces, es un trabajo, por eso digo, es un trabajo integral. Mire, ¿quién le va a tomar en cuenta? Nunca hemos pensado en tomarle en cuenta a la persona que baila. Ah, A lo mucho con el cabecilla hemos conversado, pero a ver, el, el el recorrido es protagonista. muy Claro. largo, Ah, a lo mejor no avanzamos o hago una sola presentación, ¿no? Entonces, por eso lo importante es el diálogo, la socialización, eh, la opinión, las calles que estamos utilizando por el momento para el desarrollo de la Diablada eh, son positivas en lo que tiene que ver a- al turista. El turista está cómodo, está incómodo, también esas ah, facilidades tenemos que pensar, los ¿no? graderíos. Exacto. Entonces, poner graderíos, en qué espacios vamos a poner graderíos. Claro, porque toca Las vallas, por ah, ejemplo, yo creo que las vallas deben cubrir obligatoriamente, todo. todo el recorrido de del baile de las comparsas, para que no ingresen Ah. las personas a tomarse fotos, eso. Si quieren tomarse fotos al desfile, al descanso, Pero allá ya no hay espacio. sí. Ahora para tomar una foto usted tiene que subir a la comunidad, porque si va a ir al descanso, está llenito ahí, y sobre Y, todo blanqueando. y por eso es que en el tema de las comparsas, los integrantes tienen que ser pillareños y no tienen que paralizarse, no tienen que pararse para tomar fotos, los videos que hacen nada, sigue su camino. El camarógrafo será el que buscará la forma Su como habilidad. exacto para intervenir. Entonces, eso yo creo que es un trabajo que debemos hacerlo en una comunión de ideas, escuchando a todos, escuchando a todos. A lo mejor de lo que yo he hablado, algunas cosas no estarán de acuerdo, unos, otros estarán de acuerdo, pero ya haciendo un consenso, podríamos calificar, digamos, y determinar. Yo inclusive, alguna vez en la administración del abogado Yan Chatipán les hice llegar un documento más o menos indicando cómo se debería realizar la diablada pillareña, la conformación de las comisiones. Por ejemplo, teníamos la comisión de desfiles, preparación y protección de la declaratoria de patrimonio, porque hay que cuidar el tema de una comisión para hablar, conversar con en este caso ya con los cabecillas, para que ellos nos ayuden en el tema del control de la vestimenta, del diablo, de todos los personajes, ¿no? Para que salgan bien. El número, eso va a ser importante, el número, y ahí sí, a lo mejor, eh, si no se conforma con esta agrupación, eh, por lo menos la municipalidad debería tener un diálogo con los cabecillas para poder determinar un número ya máximo de participantes. Y lo que sí es importante, que se exija que sean pillareños. Nosotros tendríamos que participar en los eventos, ¿no? Entonces, eso, porque no es justo, vean, en Ambato, ¿quiénes intervienen en el desfile? Máximo como invitados algunas delegaciones que vienen internacionales, ¿no es cierto? Pero ya, y de ahí fuera de Ambato los cantones, Claro, las representaciones de nadie los más. cantones, porque la fiesta de Ambato es de la provincia, Ah, porque las fiestas de las flores y las frutas aparece por una necesidad ajá, después del terremoto, así de fue. los zambateños que se unen y comienzan a crecer.
Entonces, miren cómo ahora tenemos, ahí tenemos un ejemplo claro de las fiestas de las flores y las frutas. No, ni la mamá manera no va a Claro. esa fiesta. Entonces, la comisión, por ejemplo, yo tenía comisión de prestación de servicios y control de precios Ah, para proteger al ujú, turista, la comisión de tarimas y vallas, una comisión de difusión y una comisión de turismo. Más o menos, yo creo que si se logra conformar ese comité, ¿no? ujú. Y se logra hacer un plan estratégico, ahí tendríamos un instrumento. El plan estratégico no es otra cosa que un instrumento que nos va Ah. a permitir ir mejorando, viendo cómo se realiza y se ejecuta las diferentes programaciones de carácter cultural. Mi doctor, yo voy a quedar aquí en este caso comprometido si Dios nos da salud y vida para durante este año, porque ahorita nosotros estamos haciendo lo que es un análisis de lo que fue la fiesta y cosas que han mejorado y cosas que tenemos que corregir, como el diálogo besador, que ya habrá con quién tocar también ese tema, pero también nosotros como medio de comunicación, también todos somos como que dice responsables. Entonces, nosotros como medio de comunicación, Papingo Producciones, nos comprometemos a durante todo el año ir dando como que dice un seguimiento. A ver, compañeros, se viene la fiesta, pero no en octubre, no en noviembre, sino digo usted, arrancamos en febrero, arrancamos en marzo, Claro, ya ir proponiendo ideas. Podemos hacerlo de aquí, podemos hacerlo de acá, conversando con el uno, conversando con el otro. Aquí hemos entrevistado, en este caso, a los actores, para que de una manera o de otra la organización se vaya mejorando. No digo que está mal, pero sí tenemos que mejorar en algunos aspectos. sí. Yo creo que, por ejemplo, ya en estos momentos es cuando, si vamos a mantener el mismo recorrido, a pedir a la municipalidad que en las calles por donde van a transitar, que no se haga como sucedió en estos últimos, se improvisó y hicieron en ciertas esquinas nomás los trabajos. No, tener un trabajo durante el año, tenemos el tiempo suficiente para construir vallas, por ejemplo, tenemos para los adoquinados mejorar. Entonces, de paso, estamos mejorando el entorno el sector urbano de la ciudad y de paso estamos también dando la atención debida al protagonista, diríamos en este caso. Otro tema que me estaba olvidando, creo que era en el tema en el tema de lo que habíamos tocado, el tema de la participación urbana, diríamos, las festividades urbanas. Ese, ese, es- ese tema yo sí quisiera pedirles comedidamente. Los medios de comunicación son también parte del desarrollo, pues, ¿no? Y darse un tiempito y, y orientar, pedir la opinión ciudadana. ¿Qué piensan la gente nuestra de aquí del centro? Los barrios, ¿por qué no participamos? Ajá. ¿No? A lo mejor también nos falta la organización barrial, inclusive hasta para pedir la ejecución de una obra, ya no tenemos, ya no hay la participación de la ciudadanía a nivel de los barrios, como que nos hemos quedado. Entonces, ¿qué tal si esta es la oportunidad más bien para aglutinar, para tomar en cuenta y para que podamos participar? Sí, mi doctor. Bueno, pues mi doctor, ¿algo más que nos quiera compartir antes de cerrar este tema? Yo creo que lo más importante sería eh, tener un diálogo también con los cabecillas para ver cuáles son las Mm, opiniones de ellos, qué es lo que piensan, ¿no? Y la única solución, pienso que es la organización. Si no nos organizamos formando, no puede ser lo que yo digo, pero puede ser a lo mejor otro organismo, como sea, Mejorar la pero idea, diga. exacto, ir mejorando y ir mejorando y a su vez ir escuchando las Ajá. opiniones de otras personas que ya están preparadas, han participado. Por ejemplo, eh,
algo importante la participación de la niñez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión? A lo mejor la niñez también necesita otro trato especial, ¿no? Hay que apoyar, porque de ahí viene, va a venir mejorando. Si los niños ya tienen su formación, ¿no? En forma disciplinada, entonces a futuro vamos a tener, va a ir mejorando la conformación de las comparsas. Y sería formidable, inclusive se ve bonito, diríamos, en las comparsas hay ya ciertos Sí, grupos pequeños, los los niños. espacios para los niños. ¿Por qué no se le puede dar ese espacio a los niños y de las comparsas que también participen en un día determinado, las comparsas de los niños? A pesar que sí se está trabajando con lo que es la diablada infantil. Eso, pero la diablada infantil estamos así mismo con un solo grupo, pero ya cada cabecilla también que se encargue de ir trabajando en su comunidad. Y un tema que me olvidaba también es el tema de las bandas. Yo creo que en el tema de las bandas deben revisar el tema de las contrataciones, buscar mejores bandas, porque eso es la que garantiza el espectáculo. En algunas bandas había ciertas deficiencias y no criticamos con el fin de causar daño, sino más bien con el fin de que los próximos años vayan mejorando. Mejores, Exigir, para eso es el contrato. Entonces, en el contrato decíamos, tantas personas conforman la banda, de tal hora a tal hora. ¿Qué música? Ese tema también nos está faltando. La música tradicional de la música de la diablada pillareña. Exacto, nada de cumbias, sino la música tradicional con la que yo me acuerdo de pequeño había una canción que decía Paloma Blanca, alas de plata, piquitos de oro, por ejemplo. Con eso bailaban. Me acuerdo de los Diablos de Marcos, por ejemplo, y Tungipamba. Entonces, esa música tenemos que rescatar. Las caretas originales o máscaras originales tenemos que mantener, rescatar. Y desde luego no quiero irme en contra de los mascareros, que claro, de acuerdo a la tecnología, todo va evolucionando, hacen su mejor presentación, pero ese es el objetivo de mantener la tradición. O sea, los rasgos característicos de que es la... Y lo más esencial, el personaje del diablo que tiene que ser, los actores tienen que ser pillareños. Bueno, yo no soy pillareño, pero vea, de corazón. Como yo sé decir, yo soy más pillareño que el mismo alcalde, se decir así. Sí, porque cuando hablo de ese tema, digo, el himno a Píllaro me sé, la historia de Píllaro me sé, ¿qué es lo que me falta? Haber nacido, pero eso ya lo de menos. Pero ya estoy nacionalizado. Sí. Mi doctor, le diré que esto ya está muy conversado. Vea, vamos a sacar por lo menos una agüita de puerco, mi doctor. Caramba. Sí, agüita de puerco, esto no es bebida alcohólica, esto no es para embriagarse, sencillamente para compartir como este tipo de momentos, o en la casa, digo usted, un asadito, cosas así, ¿verdad? Con agüita de puerco. Esto también hay que socializar. También tenemos que socializar también lo que es el agua de puerco. La agüita de puerco. Esto es una costumbre muy antigua que se decía, esto está muy conversado. Claro. Hay que sacar una agüita de puerco, pero ahí sí sacaba un licor. Entonces, en base a eso va este nombre, agüita de puerco. Así que, doctor. Gracias. Salud. Gracias por la invitación. Y a propósito de esto, en las comparsas que salían en la noche, daban el canelazo. El canelazo y en muchas ocasiones mandaban esquelitas a las principales familias, diríamos, de aquí del cantón, indicando que iban a visitar de noche. Entonces, y la comparsa era recibido y daban un vino hervido o una canela o unas galletas. Bailaban unas 2 canciones dentro del domicilio de la familia y salían a la calle a continuar con el recorrido. Bien, güey. Entonces, eso sería lo más hermoso de rescatar, porque
se complementaría el tema del turismo, Ujú. porque también hay que tener una visión con relación al asunto económico. Sí, sí, porque tenemos que el turista, pero se nos está yendo de la mano porque el Señor se está yendo a la borrachera, ¿no? Que el Señor venga, vea, y que disfrute de aquí Exacto. de Píllaro, pero sanamente, Ah, ¿no? y es necesario el control del ¿No? tema del alcohol por el tema de la delincuencia, ¿No? los accidentes que tenemos que Todo, precautelar. ¿no? Salud. Ya, doctor. Mis Gracias. amigos, les recordamos que nosotros llegamos a ustedes gracias a Clinet. Clinet, Internet por fibra óptica. Si tu Internet no te funciona, si está más lento que un traslado, ya no mueras, giras. ¿Qué pasa? Pásate a Clinet, porque para subir o para bajar información en Internet, Clinet es lo mejor. Oiga, ¿y sabe qué hago yo ya? Ahora, Papingo Producciones, viste en Fanitech. Fanitech, lo mejor en ropa deportiva. Así que no camine más, no vaya usted por otro lado, mejor vengan, vea. Acá el Cantón Santiago de Píllaro, lo mejor en ropa deportiva está en Fanitech. Mi doctor, Gracias a ustedes y una bonita noche. por ahora, mis amigos, no es más. Muchas gracias por permitir llegar a cada uno de vuestros hogares con este tipo de información que va siempre en pos del desarrollo del Cantón Santiago de Píllaro. Hasta la próxima.